Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladin. Todos los años se celebra en Estados Unidos de Norteamérica el Día de Acción de Gracias. El mismo fue instituido para conmemorar la llegada de más de 100 colonos ingleses a ese nuevo mundo. Estos colonos fueron ayudados por los nativos norteamericanos, quienes los enseñaron a cazar, a pescar, y los ayudaron también a cómo plantar, cómo desarrollar los productos agrícolas. Un año después, en el año 1621, ellos celebraron junto con estos nativos ese Día de Acción de Gracias. Ahora, ¿debemos nosotros celebrar el Día de Acción de Gracias una vez al año o debemos ser agradecidos 365 días al año? Hoy tenemos a Sugel y a Salvador que nos van a hablar de este tema. O sea que solo nosotros vamos a hablar de este tema. Sí, porque yo les hago la pregunta y ustedes la contestan, y cuando se salen del carril, entonces esa es mi labor. Ok, pero estamos sumamente contentos de poder grabar un programa acerca de la Acción de Gracias. La gente... Aún con él. Sí, hasta de eso tenemos que estar agradecidos. Sí. La gente no tiene idea de cómo la Biblia habla tan abundantemente acerca de la importancia de ser agradecidos, y no solamente con Dios, de ser agradecidos en sentido general, con personas que nos ayudan, que nos sirven, pero sobre todo con el Señor, de tener un corazón lleno de gratitud. El impacto que eso produce en la vida del creyente es impresionante. Y por otro lado, el impacto que eso produce, el no tener ese corazón agradecido en la vida del no creyente, es algo que la Biblia condena en varios textos, pero pienso en Romanos capítulo 1 de una manera muy fuerte. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy no tiene que ver con comer pavo, no tiene que ver con, como tú decías, con un día al año. Es bueno que en la gracia común del Señor, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es aún más importante que la Navidad. La gente se mueve para estar con su familia en el Día de Acción de Gracias y se reúnen en la mesa. Pero yo creo que nosotros como cristianos tenemos muchas más razones que las que tienen los norteamericanos de recordar todas las bendiciones que Dios nos da sin merecerlas. A mí me gustaría, Salvador, que ustedes nos explicaran, luego que hagas el comentario que ibas a hacer, ¿por qué nosotros tendemos más a ver las cosas malas, negativas que nos suceden, a estarnos quejando continuamente, en vez de ver todas las bendiciones que Dios nos da día a día, a creyentes y a no creyentes también? No, lo que iba a decir es que nosotros como creyentes tenemos que aprender a eliminar o quitar un poco esa maleza que nos impide muchas veces festejar las cosas apropiadas con el espíritu correcto. Porque para muchos esta época es más esperada por el doble sueldo o el sueldo 13 que en algunos países se otorgan, por las especiales de Black Friday, las ventas, los regalos, y es aprender a quitar esa maleza que nos impide concentrarnos en lo que realmente importa. Y en este caso del Día de Acción de Gracias, es el cultivo de una actitud que debe estar de continuo en todos nosotros. Pero el saber que hemos sido bendecidos con tantas cosas espirituales, materiales, emocionales, relacionales, laborales, son múltiples las cosas que uno puede enumerar. Y el tener a quien decirle gracias es otra bendición. No solo al Dios que nosotros servimos y que nos ha colmado de tantas bendiciones, sino a unas personas con las cuales compartir lo que Dios ha hecho, o darle gracias a personas también por lo que hacen con nosotros y por nosotros. Y eso contribuye a la salud mental, a la salud emocional de las personas, y aún independientemente de si la persona es hija de Dios, creyente o cree en la palabra de Dios o no, tener una actitud de agradecimiento contribuye a la salud de la vida de las personas. Y yo creo que en ese sentido nosotros los cristianos tenemos una expresión aquí que voy a utilizarlo en República Dominicana: nos vamos de robo, en el sentido de que tenemos tantas ventajas
de nuestro lado por la cual nosotros estar agradecidos y sobre todo elevar nuestra mirada al cielo y decirle, Señor, gracias. Pero tú decías, o sea, ¿por qué es que nosotros tendemos a lo contrario? A mí me gustaría hacer una radiografía de nuestras almas, de nuestra manera de ser, para que veamos esa raíz de ingratitud que está en nuestros corazones. Antes de entrar en ese tema, cuando usted estabas hablando, recordé un libro que leí hace mucho, El ocaso de los incrédulos. Y él decía, uno de los momentos más incómodos de un ateo es ver un atardecer y no tener nadie a quien darle las gracias. Es así. Porque aún por la belleza de la creación, nosotros podemos decir, wow, Señor, qué hermoso todo lo que tú has hecho, gracias. Y gracias aún hasta por darnos la capacidad estética para poder apreciarlo, porque las vacas están en el campo y ellas ven lo mismo que nosotros vemos, pero ellas no pueden decir, wow, cuando miran algo tan hermoso. Nosotros aún hasta eso tenemos una capacidad estética dada por Dios para disfrutar esa belleza visual. Con respecto al tema que tú acabas de plantear, que yo creo que es un tema vital, ¿por qué nosotros somos así? Yo creo que Romanos 1 da la respuesta a esa pregunta. O sea, cuando Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, fíjate, impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces Pablo dice, ¿cómo Dios ha dejado muestras sin número de su existencia a través de las cosas creadas? O como dice alguien, creo que era Calvino, que decía que Dios nos ha dejado migajas de pan para que nosotros podamos seguir las huellas y llegar hasta Él. Pero el hombre decide huir de eso y detener con injusticia la verdad. Y todo para no tener que reconocer que Dios es Dios y darle gracias. Fíjate, y el que lo coloque junto a pecados que socialmente se consideran groseros. Sí. Y yo creo que la idea es esta. Por un lado, el hombre quiere ser Dios. Su propio Dios. Su propio Dios. Entonces, eso es un problema. El hecho de que Dios sea Dios es un problema para el incrédulo. Pero en segundo lugar, el hecho de tener que dar gracias es un reconocimiento de dependencia. Y eso humilla al hombre. O sea, el hecho de yo saber que yo dependo de Dios hasta para respirar. Yo dependo de Dios para todo. Y por lo tanto debo dar gracias en todo, como dice la Escritura. Pero solo un corazón dependiente y humilde puede hacer eso. Reconocer, no es mi propia capacidad, no es mi propio esfuerzo, es la gracia de Dios. O el pensar que lo merecemos, porque ahí es otra historia. O sea, una persona que sabe que no merece nada va a estar agradecida por todo. Pero si tú piensas que lo mereces todo, por pocas cosas vas a estar agradecido. Sí, porque no hay nada que te satisfaga en ese sentido. Pero uno se despierta por la mañana, la mayoría de nosotros en salud, respiramos, podemos abrir nuestros ojos, tenemos una familia alrededor, mucho o poco, tenemos alimentos, tenemos el sustento, tenemos el abrigo, pero no reconocemos nada de esto. ¿Es que lo damos por sentado? ¿Pensamos que la vida tiene que ser así? No solamente que lo damos por sentado, es como dice Salvador, es que yo merezco más. O sea, todo el mundo cree que merece una mejor condición de la que está, porque aún aquellos que tienen muchos problemas también. Y es como, wow, yo merecería tener un mejor matrimonio, o yo merecería tener una mejor vida familiar, o yo merecería, o sea, no importan los millones de dólares que tú tengas en el banco. Al final de cuentas, vas a tener carencias en este mundo y vas a pensar que tú merecerías no tener esas carencias. Pero oye mi punto, yo eso lo entiendo perfectamente, pero el yo creer que merezco más no me permite dar gracias por lo que ya tengo. Obviamente no. Entonces, es un corazón endurecido, un corazón mal agradecido. Y habla no solo de cómo nos vemos a nosotros mismos, sino cómo vemos a Dios. Porque hay personas que, si les preguntamos, van a decir que ellos creen en Dios, pero lo tratan como si fuera un genio de una lámpara de Aladín, o lo tratan como si fuera su sirviente. Dios está allí para nosotros pedirle cosas y simplemente que nos las conceda y se acabó. El resto de sus vidas es una vida de espaldas a Dios. Es reconocer que es el Señor el que se merece toda honra, honor y gloria. Llama la atención que cuando el salmista invita a que adoremos a Dios, que entremos por los atrios
del templo de Dios para adorarle, dice que debemos entrar con una actitud de agradecimiento. Porque el punto es, ¿qué es lo que hacemos adorando a un Dios del que todo lo que nos da es algo porque lo merecemos? No, le adoramos a Él porque no merecemos nada y Él es un bienhechor. Él es nuestro cuidador, Él es que nos suple de todo lo que nosotros necesitamos cuando lo necesitamos y porque nos conviene. Ese Dios es digno de alabanza y es una actitud hacia Dios lo que nosotros reflejamos por nuestra gratitud o ingratitud. Tú has dicho algo, cuando lo necesitamos y nos conviene. Es que hay algo que yo creo que necesito que no me conviene. Bueno, tú sabes que nosotros, si está la expresión, si Dios me concediera todo lo que yo le pido, estropeo mi vida. Así es. Dios sabe aquello que realmente me ayuda, me bendice, me mantiene cerca de Él. Porque hay muchas personas para quienes una vida sin problemas ha significado una vida de alejamiento de Dios. Eso es una maldición. El tener lo material, salud, una vida estable humanamente hablando, ha hecho que muchas personas dejen de considerar a Dios como parte de sus vidas. Porque a la luz de lo que ustedes nos han dicho, esa persona piensa que es autosuficiente entonces. Y no solamente eso, yo creo que el gran problema es que el hombre no entiende que el mayor regalo, el mayor don que Dios da es Él mismo. Y hay momentos en que Dios tiene que destruir los ídolos de tu corazón para que tú pongas tu mirada en Él. O sea, Dios muchas veces nos quita lo que queremos, no nos da lo que queremos para que pongamos nuestros ojos en Él y para que entendamos que Él es lo que nosotros necesitamos. Pero alguien puede decir, mientras más Dios me da, entonces más le voy a agradecer porque más lo voy a mirar a Él, porque me está dando lo que yo quiero. No, eso no funciona así. El corazón humano tiende a idolatrar lo que tiene. Hay una tendencia en el hombre a sustituir al dador por el don. Entonces, Dios que nos conoce, es como lo que pasa con los hijos. Hay padres que estropean la vida de sus hijos precisamente porque se lo dan todo. Así es. Dios es un buen padre y Él sabe en la medida de lo que te da y a quién se lo da. Es por eso que Dios no le da lo mismo a todo el mundo, porque no somos clones. Él sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Y tal vez Él te va a dar algo a ti que para ti no es un peligro, pero sí lo es para mí. Entonces no me lo va a dar a mí. Dios sabe la perfecta medida de lo que le da a cada uno y nosotros por eso debemos dar gracias en todo. Este domingo pasado, en nuestra serie de Romanos, estábamos hablando del texto de Romanos 5, 13 en adelante, cuando Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Espérate. Regocijarme en las aflicciones. Yo no soy masoquista. Una persona masoquista tiene la enfermedad de sentir placer por sufrir. No, pero no es de eso que Pablo está hablando. Pablo está diciendo, yo me glorío en las tribulaciones porque yo sé que Dios está haciendo algo a través de las tribulaciones. O sea, Dios por un lado está destruyendo mis falsas esperanzas. Nosotros tenemos muchos espejismos en lo que ponemos nuestra esperanza. Y Dios en su bondad destruye esos espejismos. Pero por el otro lado, Pablo dice que las aflicciones y el sufrimiento fortalecen el carácter. Entonces yo puedo dar gracias al Señor, aunque yo no entienda lo que Él está haciendo, porque yo sé que Él es bueno, yo sé que Él es sabio, yo sé que Él me ama, y por lo tanto yo debo dar gracias por lo que no tengo y aún por lo que tengo y por lo que no tengo, porque ambas cosas son un regalo del Señor. Eso es un ejercicio que no es fácil de realizar y acatar en nuestros corazones. Permíteme citar para corroborar bíblicamente lo que hemos hablado de la ingratitud. Ese texto de 2 Timoteo 3, cuando habla de que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos y da características de por qué y menciona, dice las razones, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y luego dice ingratos. O sea, cómo la ingratitud es parte de lo que marca una sociedad como una sociedad decadente. Entonces es algo que llama la atención, que el hombre normalmente no ve la ingratitud como Dios la ve, pero es parte del declive moral que nosotros estamos viviendo en estos días. Por eso la ingratitud es prima hermana de la codicia, del orgullo, de la soberbia. Lo grande es que
Si hay algo que los padres resienten de los hijos, es cuando los hijos son ingratos. Y dicen, wow, tú sabes lo que yo he hecho por este muchacho. El esfuerzo, cómo yo me he dedicado para levantarlo, y mira la forma como me trata, y siempre está demandando algo, y nunca es suficiente. Y hacemos lo mismo. Y nosotros, es que eso somos nosotros delante de Dios. Y yo nunca como padre voy a hacer tanto por mis hijos como Dios ha hecho por mí. Dios me dio la vida, Dios me dio todo me lo da Dios. Sin embargo, somos ingratos, porque aún los cristianos tenemos que cultivar la gratitud. No nos sale de manera natural. Es como tú decías al principio, nosotros siempre solemos ver lo que no tenemos y las razones por las cuales estar molestos y descontentos. Sin embargo, así como la falta de gratitud es prima hermana de la codicia, también es familia cercana del descontento. Sí. Es el hecho de no estar contento con lo que yo tengo. Pablo dice, el autor de la carta a los Hebreos, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y alguien puede estarnos viendo y diciendo, óigame, que póngase en mi lugar, yo quiero que usted vea que es lo que yo tengo ahora. El texto sigue diciendo, porque Él dijo, Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que nosotros tenemos ahora, la promesa de que el Dios del universo ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé, yo cuidaré de ti, sea que tengas mucho, que tengas poco, yo voy a cuidar de ti. Porque incluso los Parece que tienen... la promesa de la boda, ¿no? En las buenas y en las malas. Aquellos que tienen mucho siempre van a correr el peligro de confiar en sus riquezas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Aún el rico no puede poner su confianza en la cuenta que tienen en Suiza o en yo no sé dónde, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ustedes nos han descrito lo que es la ingratitud y lo que es un corazón ingrato. Hemos hecho una radiografía. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos hablen de cómo yo puedo cultivar un corazón agradecido. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos sintonizan en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos hablando acerca de la acción de gracias y en el segmento anterior vimos una radiografía, no de la acción de gracias, sino de la ingratitud que está en los corazones de todos nosotros. Y queremos empezar a ver en los próximos segmentos cómo nosotros desarrollar un corazón agradecido. Cuenta la Escritura que el Señor iba camino a Jerusalén y en el camino le salieron al encuentro 10 leprosos que le dijeron al Señor que tuviera misericordia de ellos. El Señor los envió a que se presentaran delante de los sacerdotes y cuando iban camino a los sacerdotes, ellos fueron sanados. De los 10 leprosos, solamente uno regresó para darle gracias al Señor. El Señor pregunta, ¿no eran 10 leprosos los que fueron sanados y solamente uno, que es samaritano, ha venido a dar gracias? Y esa porción de las Escrituras nos muestra lo que es un corazón ingrato para con Dios. Déjame hacer un ejercicio aquí que se me ocurrió mientras leías la historia. Imagínate que tú seas una persona de recursos económicos no ilimitados, pero muy amplios. Estás hablando de Salvador ya. No de ti. Es un ejemplo. Solo permítanme llegar a la gloria para poder compartirlo con ustedes. Y tú haces un esfuerzo, pero un gran esfuerzo, para poder ayudar a 10 personas que estaban en un serio problema. O sea, no, porque un leproso en el tiempo del Señor era un serio problema, no solamente de salud, sino social. De la sociedad, de su familia. Todo era una verdadera maldición. Y el Señor limpia a estos hombres con su palabra, con el poder de su palabra. Lo que quiero tratar de que los televidentes y oyentes se pongan es en el lugar del que recibe la ingratitud. Porque la ingratitud es uno de esos pecados que nosotros cometemos con ligereza, pero nos duele profundamente cuando otros son ingratos con nosotros. Y tú haces ese esfuerzo por esas 10 personas, los sacas de un problemazo grandísimo, y 9 de 10
ni siquiera tienen la delicadeza de mandar una tarjetica diciéndote, Eduardo, mira, gracias por tu ayuda. Nada, nada. Uno solo. Y tú dices, wow, qué fuerte. Bueno, eso multiplícalo por 10,000 y vas a tener una idea aproximada de lo que significa esa ingratitud con respecto a Dios. Dios no toma la ingratitud con ligereza. Y eso somos, tú poniéndolo en términos humanos. En algún sentido, el Señor nos dice que hagamos bien sin esperar de nada a cambio, pero hacérselo a Dios, hacérselo a Jesús, y en algo tan dramático como eso, y ver a Él esperando esa expresión de gratitud, dice algo obvio. Y decíamos que es más común esa ingratitud de lo que uno quizás quisiera tener que admitir. Pero la realidad es que en todos nosotros, nuestra tendencia natural no es a la gratitud, es a la ingratitud. Y sin embargo, qué bueno que se pueda hacer algo para cambiar eso. Y una historia como esa está en las Escrituras para motivarnos y para hacernos conscientes de que hay algo que debemos hacer y que podemos hacer al respecto. Uno de los textos que hablan de la gratitud en la Biblia, que son muchos, pero que me llama más la atención, es el de 1 Tesalonicenses 5:18. Pablo dice, dad gracias en todo. Eso es lo primero. No es por todo. Exacto, sino exactamente en toda circunstancia, en toda situación. En todo. ¿Y qué significará ese todo en griego? Todo. Dad gracias en todo. Pero luego sigue diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay mucha gente preguntándose, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto, que yo me case con fulana, fulano, que yo vaya a tal universidad, que yo estudie tal carrera, que yo tome este trabajo? Bueno, mira, no te afanes mucho, déjame decirte lo que es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, esa es la voluntad de Dios. Otra, obviamente, yo sé que el asunto es mucho más complejo, pero comienza por lo que ya tú sabes. Dios te dice que des gracias en todo. Esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Y Él es el Señor. A mí me gustaría que esa práctica de la gratitud, el cómo cultivar ese corazón agradecido en nuestras vidas, lo hagamos a través de un versículo bíblico. Y me gustaría que fuéramos al Salmo 103. El salmista dice allí, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Aquí vemos cómo el salmista, de una manera intencional, seguro tenía muchos problemas, pero de una manera intencional, él bendice, alaba, agradece, exalta el nombre del Señor. Hay algo muy importante en ese salmo y está implícito en el pasaje. Y es el hecho de que todos nosotros tenemos un diálogo interior, que es muy intenso, porque nos pasamos el día hablando con nosotros mismos. Claro, las personas no lo ven como un diálogo, pero sí es un diálogo. Tú te estás diciendo cosas constantemente. Y eso es lo que el salmista está haciendo aquí. Él está dando una orden a su alma. Bendice, alma mía, Jehová. Y le dice a su alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué el salmista se dice eso? Porque él conoce la tendencia de su corazón a olvidar lo que Dios le ha dado y a recordar lo que no tiene. Entonces, él le dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Decía Agustín de Hipona, si olvidas, callarás. Hay una conexión entre el olvido y la falta de acción de gracias. Y es lo que el salmista está tratando de que su alma no haga, de que su alma recuerde las muchas bendiciones de Dios. Así como tú dices, para tú ser agradecido, tú tienes que ser intencional. Porque esa no es la tendencia natural del corazón. Y es lo que vimos en el segmento anterior. La tendencia natural de nuestros corazones es la queja. Pero imagínate una esposa que eso es lo que ella se está diciendo todo el día. Mi esposo no me entiende, él nunca me comprende, él nunca me complace. No me ama, no cuida de mí. Sí, ella abre su que usa palabras de exageración, nunca, sí, siempre. Sí. Abre su ropero y dice, yo no tengo ropa. O sea, pero, no tengo nada que poner. No tengo nada que poner. Nada, tú no tienes nada que ponerte. O tú no tienes una blusa que combine con el pantalón, con
que tú quieres usar. No, ella Eso tiene me una da- que combina, pero es otra que Sí, porque ya las amigas ya le vieron esa combinación en la actividad social que tuvo anterior. Entonces, fíjate, esa mujer, y pudiera poner el ejemplo de un hombre, pero esa mujer está teniendo un diálogo interior que es venenoso. Ella se está haciendo daño, pero ella no se ha dado cuenta de que ese diálogo está tomando lugar y de que ella se está haciendo daño. Ese es el punto. Y O tenemos, sea, que hay y ahí en esto los puritanos eran unos maestros, ¿no? De insistir en que nosotros podamos tomar conciencia de Dios en todos los momentos de nuestra vida para poder elevar nuestros pensamientos al conteo, si podemos decir así, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Es como hacer un alto. ¿Y qué yo he hecho hoy? Pero mira, Dios me dio esto, me concedió aquello, me dio lo otro. Y si cuento el mes, ni se diga. Y si cuento mi vida, aún más. Es como encuentra motivos para alabar y dar gracias a Dios. Oigan este pasaje. Este es el pasaje análogo del pasaje que yo cité en el Nuevo Testamento. O sea, que no es digital. Exacto. Pero este está en el Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio, cuídate, oye la advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y tu plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, como si todo lo que tú tuvieras es, como yo decía al principio, tu propio esfuerzo. Tú te olvidas que fue Dios. No, pero mire, pastor, yo me fajé en la universidad y yo hice una carrera y yo he sido un hombre responsable en mi trabajo. ¿Y quién te dio la capacidad para hacer esa carrera? ¿Quién te dio los recursos económicos para terminar la carrera? ¿Quién proveyó para que tú consiguieras ese trabajo? Tú sabes la cantidad de profesionales, buenos profesionales, que andan por ahí y no tienen nada que hacer porque no encuentran empleo. Tú tienes empleo. Dale gracias a Dios, porque eso es una bendición que Dios te ha dado. O sea que a mayor el espacio de tiempo entre expresión de gratitud y expresión de gratitud, es que mayor es la ingratitud del corazón. O sea que se supone que mientras más frecuente yo exprese a Dios mi acción de gracias, es que estoy creciendo en la actitud de la gratitud en el corazón. En cultivar ese corazón agradecido. Ahora, el salmista aquí fue específico. Él dice, bendice alma mía, y da una serie de bendiciones que el Señor le ha dado. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuáles son esas iniquidades? Eso también es sorprendente, que el salmista comience por las bendiciones espirituales. Y una que les resultó costosa a Dios. Y es el hecho de perdonar nuestros pecados. Uno lee rápidamente ahí, Él es el que perdona todos nuestros pecados. Y para mucha gente, como Dios es un viejito de barba blanca, súper tolerante, que te ve pecar y dice, no importa. Él es un Dios que malcría a sus criaturas. No tienen una idea de lo que significa esa frase. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Porque eso costó que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre y muriera en una cruz para satisfacer la justicia de Dios, para que la ira divina que merecen mis pecados fueran cargadas sobre él. O sea, todo eso está implicado ahí. Y piensa, tú hablabas ahora, Salvador, de todas las bendiciones en un día, en un mes, en un año. Okay, piensa en todos los pecados en un día, en un mes, un año, toda una vida, que tú cometes y que todavía vas a cometer. Y Dios te va a perdonar por causa de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. O sea que es un gran error el nosotros solo traer a nuestra memoria la obra de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados solo cuando celebramos la cena del Señor. No. O sea, evidentemente esa es una ordenanza para que hagamos un recordatorio, sin dudas. Pero lo que tú dices, si la frecuencia de mis pecados es así,
entonces la frecuencia de mis acciones de gracias también deben estar allí conmigo. ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos, que se nos olvida tan rápidamente esa bendición que hemos recibido de Cristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nuestros pecados han sido perdonados, que valoramos más las cosas terrenales que repetimos el la misma perdón historia que Samuel decía de Israel? El pueblo de Israel se olvidó de que todos esos beneficios se los dio Dios y que Dios les haya advertido que eso iba a pasar. Ustedes se van a olvidar de mí. Y a nosotros, oh, qué bárbaros. A nosotros nos pasa lo mismo. Y nos enredamos en situaciones de la vida y nuestro espíritu se entristece, se amarga, entra en descontento, nos deprimimos, pero es porque no estamos trayendo esa dosis de la conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y hace por nosotros, y como tú dices, y ha prometido hacer en el resto de nuestra vida. Eso debe traer una moderación en nuestro estado de ánimo, en nuestra disposición y nuestra actitud para con Dios. Es que estamos tan absortos con el desear las cosas de este mundo que son breves, pasajeras, que se nos olvida que nos espera una eternidad y que hemos tenido ya el perdón de nuestros pecados. Que tenemos la visión terrenal y no celestial. Por un lado, yo creo que nosotros, al vivir en un mundo de pecado y al tener pecado remanente en nuestro corazón, no vemos en su verdadera dimensión lo horrible que es el pecado. Y el hecho de que Dios nos perdone, siendo Él perfectamente santo, perfectamente justo. Este domingo cantábamos en la iglesia un himno que dice en la primera estrofa: «Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los puede contar. Él siendo omnisciente olvida mi error». Obviamente es una metáfora, Dios no olvida nada, pero es como no Dios decidió no tomarlos en cuenta. ¿Cómo es? Mayor es mi... Si grande es mi culpa, mayor es su gracia. Su gracia es mayor, su gracia es mayor. O sea, como, wow, o sea, ¿qué amor es ese? Pero al nosotros ver el pecado con ligereza, pensamos como que eso para Dios es como percata minuta, decidir perdonar tus pecados. No, para Dios no es percata minuta, eso es la muerte de su hijo lo que costó ese perdón. Y como tú dices, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que olvidamos eso. No lo valoramos. O sea, eso es una lepra 1.000.000 de veces peor que aquella que tenían los leprosos que Jesús sanó. Y sin embargo, ¿cuánto nos devolvemos a darle la acción de gracias que eso merece? Y perdón, Eduardo, no debemos olvidar que David en el Antiguo Testamento no había vivido la cruz. O sea, nosotros, él veía los sacrificios, el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, y él podía prever que ese sistema de sacrificio significaba que un inocente tenía que pagar por el injusto, por el pecador. Pero David no podía entender que la segunda persona de la Trinidad se iba a hacer hombre, iba a morir en una cruz. O sea, en otras palabras, si David pudo decirle a su alma en el Salmo 103, no olvide ninguno de sus beneficios y Él es que perdona todas tus iniquidades, ¿cuánto más nosotros que sabemos ya sabemos la historia, ya sabemos lo que pasó cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados? Lo que pasa es que tenemos que ir constantemente, recordar, ser intencionales, como veíamos, y ver la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo y meditar en ella continuamente. Sí, porque fíjate, tú decías hace un rato, tenemos que ser específicos. ¿Qué tú dirías si esta Navidad viene un amigo tuyo, o deja poner a Salvador de ejemplo, para no seguir poniendo el ejemplo tuyo. Y dice: Salvador, te tengo un regalo. Ajá. Un Lexus del año. ¡Wow! Un Lexus del año. Pero encima de eso, dice: no, pero yo quiero agradarte todavía más. Y un tipo rico, obviamente. Te voy a invitar a mi villa en Italia para que tú te pases una semana con Giovanni ahí de vacaciones. Wow. Y vamos a pasear por la Riviera Francesa. Sujel, déjame hacerte un paréntesis. Ese no es el problema de Salvador. Ay, es un ejemplo nada más que tú estás usando. Salvador, dile que tú necesitas el efectivo del Lexus y del viaje a Italia. Dámelo en cash. Ahora, imagínate que al final, o sea, el tipo te regala el Lexus, te lleva a Italia, te lleva a pasear por la Riviera Francesa, todo eso.
Y al final, cuando ustedes llegan aquí, tú le dices, mira, fulano, gracias por todo. O sea, como, gracias por todo. No, era... O por una parte. Tú tienes que ser más específico. Oye, Más efusivo. Más efusivo, más específico. Y eso es lo que está haciendo el salmista. El salmista nos dice, Señor, gracias por todo. No, él va... No, gracias porque tú perdonas mis pecados. Gracias. Él dice que el que sana todas tus enfermedades. ¿Qué es eso? Que sana todas tus enfermedades. ¿Estamos hablando de enfermedades físicas? Yo creo que es una expresión para hablar de adversidad. Dolencias. En general. Dolencias. Y no es una promesa en blanco, un cheque en blanco, de que Dios resuelve todos nuestros problemas cuando queremos. Ni que va a sanar todas nuestras enfermedades aquí en la tierra. Porque si fuera así, nadie moriría por enfermedades. Es una promesa de que todas las que Dios sana, lo hace Él. Todos los problemas de lo que somos sacados, lo hace Él. Pero Él también promete, y podemos traer a colación ese versículo que el mismo Sugel mencionaba de Hebreos 13, es que Dios promete en todas nuestras dificultades estar presente con nosotros. Wow. ¿Cuántas promesas Dios tiene para con nosotros? ¿Cuántas cosas buenas hace en nuestras vidas y nosotros le damos la espalda, somos ingratos y no damos gracias? Vamos a continuar hablando de cómo cultivar ese corazón agradecido en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, tiempo de preguntas y respuestas. La ansiedad es una preocupación excesiva que divide nuestra mente, nos paraliza, nos estorba y nos impide cumplir con las tareas que tenemos por delante. Es una falta de confianza en Dios y en sus tratos para con nosotros. Las Escrituras nos dicen en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 en adelante, cómo podemos vencer la ansiedad. Lo primero es que tenemos un mandato a no estar afanados, preocupados o ansiosos por nada. En lugar de afanarnos, lo que nos dice el texto que debemos hacer es llevar todas aquellas cosas que nos preocupan a la presencia de Dios en oración, reconociendo que Él es el Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. Y luego de adorar a ese Dios soberano, debemos presentar nuestras peticiones delante de Él con acciones de gracias, o sea, llevar aquellas cosas que nos preocupan en oración a su presencia y dejarlas delante de Él sabiendo que Él las responderá conforme a sus planes y a sus propósitos para con nosotros. El resultado de presentar nuestras oraciones delante de Dios de esta manera será que su paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Jesucristo. O sea, que el símil que se nos presenta allí es como si Dios enviara 2 soldados que están apostados, fuertemente armados en las puertas de nuestra mente, que no deja que ningún pensamiento que pueda causarnos ansiedad entre para perturbarnos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. En los segmentos anteriores hemos visto la radiografía de una persona ingrata y cómo nosotros tenemos esa tendencia a ser como los 9 de los 10 leprosos que el Señor los sanó y siguieron su camino y uno solo volvió a darle gracias. Empezamos a ver cómo cultivar un corazón agradecido, según nos dice el salmista en el Salmo 103, cómo él de una manera intencional, con propósito, fija sus afectos, sus emociones, su alma, si podemos decir así, todo su corazón en bendecir al Señor, bendecir su santo nombre y no olvidar ninguno de sus beneficios. Hemos visto cómo es Él quien perdona todas nuestras iniquidades y como tú nos explicabas, Salvador, cómo Él sana todas nuestras enfermedades, cómo Él trabaja en nuestras vidas. Pero aquí dice,
que Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. ¿Qué significa eso? Bueno, la verdad es que hay diferencias de opinión en los estudiosos de las Escrituras. ¿Qué quiso decir David, el salmista, cuando dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida o del sepulcro? Porque puede estar hablando de momentos en los que David corrió un peligro de muerte y cuando Dios era lo perseguido rescató. por Absalón, por Saúl, Exacto. alguno de esos momentos. O pudiera estar mirando hacia el fin, a la resurrección, porque al final todos los creyentes serán rescatados del hoyo, serán rescatados del sepulcro en el momento de la resurrección. La verdad es que, por lo menos a mí se me hace muy difícil poder decidir tomar una de esas dos interpretaciones, que es lo que David está tratando de decir. Pero lo cierto es que las dos son reales. Dios muchas veces, yo creo que en el cielo nos vamos a enterar de momentos en los que Dios cuidó tu vida, que tú ni te enteraste. Puede haber sido que tú ibas a salir de la casa y se te olvidó tu maletín y te devolviste y esos minutos impidieron un choque en la esquina de tu casa, un choque mortal. ¿Cuántas veces Dios salvó nuestra vida? O situaciones de las que sí nos enteramos. Hay momentos de riesgo de salud, una operación en lo que una persona pudo haberse quedado ahí. Sin embargo, no, Dios te rescató de la muerte. O sea, otra vez el punto sigue siendo, trata de ser intencional en pensar en bendiciones en las que uno no piensa, porque uno no piensa como, wow, este año, yo cumplí 60 años de vida. Hay miles, millones de personas que han muerto mucho antes que yo, con edad, de hecho... o han enfermado, Sugel, y están postrados en una cama. Hay un problema con la velocidad con que llevamos nuestras vidas, que nos impide hacer esos saltos, para poder meditar y reflexionar en esas cosas que Dios ha hecho y hace por nosotros. Porque no es verdad que en el corre-corre con el que llevamos la vida, nosotros vamos a hacernos conscientes de eso. Y yo creo que debemos, como hijos de Dios, guardar con celo esos momentos en que nosotros podemos ponernos a dedicar minutos al Señor, para decir, Señor, mira, gracias yo veo tu mano en esto, yo vi tu mano ayer en aquel detalle, y tener comunión con nuestro Dios. Dios es una persona con la que tenemos que relacionarnos, y Él se resiente por no expresarle la gratitud, como vimos en estos ejemplos de los que ya hemos hablado. No podemos dejar pasar el día sin dirigirle la palabra a nuestro Dios y decirle, Señor, gracias de corazón, gracias por eso que tú hiciste, en esos detalles. Y fíjate cómo el salmista termina con esa idea de Él es el que te corona. Él pudo haber dicho, Él es el que te llena de bendiciones, no, Él es el que te corona. Y yo creo que la idea es, el Rey del universo se está fijando en una criatura pequeña como yo, para darle cada día un montón de bendiciones que no merece. Entonces y luego decimos, gracias. Sí, o sea, como tú decías. Es increíble. Dándolo por sentado como que tiene que ser así. Hace unos años le cayó en las manos a mi esposa un libro donde la autora daba la idea de hacer una lista de 1000 acciones de gracias. Y Gloria comenzó, digo, vamos a comenzar escribiendo 3 o 4 diarias. Y ella toda la noche se sentaba con su libreta y escribió 1000 acciones de gracia. Cuando terminó la lista de 1000, volvió y comenzó de nuevo. Y volvió de nuevo, y si yo no recuerdo mal, completó 1000 más. Y ella me decía de lo bueno que era no solamente sentarse a pensar, ¿okay? ¿Por qué yo puedo dar gracias hoy? Que sea concreto y específico. Y por lo menos escribir 3 o 4, sino repasar las de días anteriores. Porque Pablo dice en Filipenses, por nada estéis afanosos. Y yo me imagino ya una gente cínica viéndonos. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Pablo dice, óyeme, por nada estéis afanosos, sino, aquí está el antídoto, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, oración
Es ese tipo de oración que se concentra en la persona de Dios. O sea, no vaya rápidamente, Señor, yo necesito esto y esto. Se concentra en ver la grandeza de Dios, para que viendo la grandeza de Dios hagamos nuestras peticiones y pongamos las cosas en la perspectiva Señor, correcta. tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres rey de reyes y señor de señores, tú eres el rey del universo. Y luego vienen los ruegos, Señor, yo te ruego esto. Pero Pablo termina diciendo, con acciones de gracias. ¿Y por qué Pablo incluye las acciones de gracias ahí? Porque eso te obliga a recordar favores pasados. Lo que pasa es que hay dos maneras de dar gracias, o por fe o por vista. Y me llama la atención cómo a veces nos concentramos a dar gracias por cosas que nos ocurren a nosotros, por cosas que llegan materialmente a nosotros, pero ver a Pablo en las epístolas dar gracias a Dios por los hermanos de diferentes iglesias, y dice, yo siempre dando gracias por ustedes, no da la impresión de que el Señor, gracias por los filipenses, amén. Pareciera que él se concentraba en ver qué aspectos de la vida de los filipenses por cuáles dar gracias a Dios. Pero aún él daba gracias en situaciones adversas, porque es muy bueno dar gracias cuando todo va bien. Sí. Pero él estaba preso cuando decía esas cosas. Por eso es que hay que dar gracias en todo. O damos gracias por vista, por las bendiciones que vemos, o damos gracias por fe, porque aunque no vemos las bendiciones de las situaciones que estamos enfrentando, que son tristes, dolorosas y aflictivas, sabemos que Dios va a utilizar esas situaciones para nuestro bien. Amén. Bueno, en el caso de Pablo en Filipos, es una carta de la prisión. Y la nota dominante de Filipenses es el gozo. Regocijaos, regocijaos. Y una de las cosas que Pablo le dice a los filipenses, dice, wow, ¿tú sabes lo bueno que ha sido para mí estar preso? En otras palabras, ¿sí? Le he podido predicar el evangelio a la guardia pretoriana. ¿Cómo Pablo iba a tener contacto con la guardia pretoriana, que era la guardia que cuidaba al César? No había manera, a menos que estuviera preso en Roma. Por otra parte, Pablo decía, y ¿saben qué? Los hermanos aquí se han animado con mi ejemplo a predicar más el evangelio. ¡Wow, qué bueno! Y por otro lado, nosotros ahora, 2000 años después, podemos decir, wow, qué bueno que Pablo estuvo preso, porque así tenemos la carta a los filipenses. Así es. Una carta que ha sido de tanta bendición, fue el producto de la prisión de Pablo. ¿Cómo nosotros podemos, aún en situaciones conflictivas y aflictivas, ver las bendiciones que están allí escondidas, envueltas en papeles extraños, como hemos dicho muchas veces, que Dios nos está dando sin nosotros saberlo? Yo creo que nuestras familias serían transformadas si los miembros de ella fueran más agradecidos. Yo creo que nuestras iglesias serían transformadas si los miembros de ellas fueran más agradecidos. Y yo creo que nuestra sociedad sería seriamente transformada si fuera más agradecida. Pero la ingratitud arrastra un montón de pecados que hacen que convierten la vida social, la interacción, un desastre. Pero es como tú decías en el segmento anterior, que Pablo estaba preso y él dice, yo he aprendido a contentarme. Era algo que yo no conocía. Yo sé contentarme tanto en pobreza como en riqueza, y nosotros tenemos el poder del Espíritu de Dios morando en nosotros para poder aprender a contentarnos y ser agradecidos. ¿Por qué un individuo sale a la calle dispuesto a robar y a matar para conseguir lo que quiere? En el fondo, hay muchas maldades envueltas en una actuación como esa, pero la ingratitud es una de ellas. Una persona agradecida no hace eso, porque dice, no, es que yo no tengo que ir por la vida demandando más de lo que yo tengo. Pero es como tú decías, la ingratitud trae tantos pecados, pero indudablemente el peor de ellos es la blasfemia. Es la blasfemia, es decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú eres cruel. O sea, además, yo no dependo de ti, yo me basto a mí mismo, yo soy autosuficiente. Lo que pasa es que las personas no son capaces de poner en palabras el software que está detrás, que produce ese screen de pantalla, pero lo que está detrás es, yo me basto, yo no te necesito. Es más, tú no has sido bueno conmigo, yo no tengo nada que agradecerte. Y para colmo, le enseñamos a nuestros niños a darle gracias a Santa Claus. Y a los 3 Reyes Magos. Y a Dios no. O sea, sí. Hemos visto cómo el creyente tiene el Espíritu de Dios que nos ayuda a desarrollar ese corazón agradecido, pero al inicio ustedes nos decían cómo
el hombre, viendo las bondades, las bendiciones, la revelación de Dios en la naturaleza y en todo lo que Dios le ha dado la espalda. ¿Qué puede hacer una persona que está mirando nuestro programa, que tiene muchas luchas con la ingratitud y que no conoce al Señor? Bueno, yo creo que, tomando el ejemplo del ejercicio que Sugel mencionaba, de anotar las bendiciones, si, como decíamos al principio, Romanos 1, muestra a la ingratitud como un pecado raíz que hace que el hombre se hunda en una falta de reconocimiento de Dios en su vida, yo creo que al hombre le conviene hacer una reflexión y pensar que su vida y todo lo que ha tenido han sido regalos del Dios del cielo. Y comenzar por el reconocimiento de Dios puede ser algo que le lleve a ver cuán pecador ha sido, cuán rebelde ha sido en no admitir que Dios le ha dado todo, que Dios es el que le ha permitido que respire hasta este momento y que a ese Dios debe acudir para encontrar la salvación de su alma. Porque nosotros hemos vivido de espaldas a su palabra, hemos vivido de espaldas a su ley y hemos asumido demasiadas cosas. Y es el volver a ese Dios y hacer una mirada al Dios del cielo y decir, Señor, yo he quebrantado tu ley, yo he desobedecido tu palabra, perdóname mis pecados. Yo creo que ese comienzo de evaluar todo lo que Dios ha dado y reconocer que todo lo que hay en el mundo, Él me lo ha dado a mí, mi familia, mis hijos, mis amigos, las oportunidades de la vida, no estoy diciendo con esto que no han venido cosas negativas, enfermedades y problemas en nuestra vida. Lo que estoy diciendo es, empieza de una vez por todas a ver a Dios en tu vida y empieza a reconocerle como el ser a quien tú le debes todo. Y eso te va a llevar a admitir que tú has desobedecido su palabra y que eres un pecador en su presencia y que de seguir por ese camino, tarde o temprano, te las verás con Él porque Él es el juez de todos. Y yo creo que eso va a volver al hombre de esa senda de pecado que Pablo describe en Romanos 1, para entonces, en lugar de adorar a la criatura, adorar a las cosas hechas o adorarse a sí mismo, adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Y comenzar a dar gracias porque al verse pecador y al verse merecedor del infierno y de la condenación, decir, wow, y el Señor hizo provisión para que yo pudiera ser perdonado de todos mis pecados por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, toda su vida. Cristo nunca violó un solo mandamiento de Dios, para que nosotros hoy pudiésemos beneficiarnos de su justicia perfecta al venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay una doble transacción. Suel, ¿qué significa venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Ok, primero déjame decirte lo que es esa doble transacción. La Biblia dice que todos mis pecados son cargados en la persona de Cristo al morir en la cruz por ellos, y al mismo tiempo la justicia perfecta de Cristo me es acreditada. Tú ves cuando otra persona hace algo y tú te lo acreditas, y una gente te dice, oye, perdón, no te tomes el crédito por algo que tú no has hecho. Bueno, el Evangelio es la buena noticia de que Dios nos permite acreditarnos a Jesús. Todo lo que Él hizo en su vida perfecta y en su muerte en la cruz. Ahora, ¿qué es venir en arrepentimiento? La palabra arrepentimiento lo que significa es un cambio de mentalidad. Es cuando yo digo, wow, yo he estado viviendo de espaldas a Dios, yo tengo una nueva visión de lo que ha sido mi vida. Yo merezco ser condenado. Yo pensaba que yo era una buena persona. O pensaba que iba a ser salvo por mis buenas obras. Exactamente, pero ahora lo estoy viendo de otra forma. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo para traerme a Él. Yo no entendía que Dios era el bien mayor, pero ahora todo lo estoy viendo de otra manera. Eso es arrepentimiento. Y yo decido dar media vuelta. Yo no voy a seguir viviendo, corriendo, huyendo de Dios, sino que voy a huir hacia Dios por fe. Y la fe es una transferencia de confianza. Toda la confianza que yo depositaba antes en que yo no era tan mala persona, en que mi vecino era peor que yo, o en los rituales religiosos que yo hago, yo ahora voy a transferir esa confianza a la persona de Jesús. Yo voy a confiar únicamente en Él, voy a confiar en su justicia perfecta, voy a confiar en su muerte en la cruz.
en que Él satisfizo la justicia de Dios muriendo por mis pecados. Eso es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la Biblia dice que si tú haces eso, tú serás salvo. Tú serás salvo. En este mismo instante tú vas a ser salvo por confiar en Jesús. Y ese es el mayor regalo que yo puedo tener. Bueno, tengo aquí delante de mí, busqué el texto de 2 Corintios 9:15, cuando Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. El regalo que Dios nos ha dado no se puede ni expresar en palabras. Y Pablo simplemente dice, Señor, gracias. Y es un regalo que debe llevarnos a estar eternamente agradecidos y dando gracias a Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. El tema de hoy ha sido la acción de gracias, el cómo podemos dar expresión a la gratitud que tenemos en nuestro corazón hacia el Señor. Y queremos compartir una cita sobre el tema. Es una cita de Milo Gates, que dice que la prueba más fina del carácter puede ser vista en la cantidad y el poder de la gratitud que nosotros tenemos.